Traigo malas noticias para los peregrinos que lleguéis a Santiago este 2019. Han comenzado las obras de restauración del interior de la catedral y la misa del peregrino no se va a celebrar este año aquí. Tampoco se va a poder ver el Botafumeiro. Eso sí, la catedral seguirá abierta para poder dar el tradicional abrazo a Santiago y bajar a la cripta para rezar ante el sepulcro. El cierre de buena parte del interior de la Catedral de Compostela responde al largo proceso de restauración al que está siendo sometida hasta el próximo Año Santo en 2021. Los peregrinos que han llegado a Santiago en los últimos años han visto deslucida su foto en la Plaza del Obradoiro. Ha sido necesario un gran andamiaje para restaurar la fachada que hoy vemos en todo su esplendor. Ahora le toca el turno al interior e imposibilita el uso de la mayor parte del templo hasta los primeros meses de 2020. Se va a rehabilitar la nave principal, el transepto, la girola, la tribuna y las bóvedas, además de elementos ornamentales. A todo esto se añaden las mejoras en las cubiertas, que durarán como mínimo hasta la mitad del 2020. La tradicional misa del peregrino seguirá siendo a las 12 del mediodía, pero en la cercana iglesia de San Francisco, a unos pasos al norte de la catedral. El resto de misas se celebrarán en la iglesia de Salomé, al sur del Aseo, donde tendrán lugar a las 7:30, a las 9, a las 10 y a las 7 de la tarde. Los sábados se añadirá una a las 6 de la tarde y los domingos habrá misa a todas estas horas y a la 1 de la tarde. Las confesiones y misas en otros idiomas se irán incorporando a lo largo del año e informaremos de sus horarios a través de nuestra aplicación. La catedral todavía contará con una misa. Será todos los días a las 11 en la parroquia de la Corticela. Finalmente, el abrazo al santo y la visita a la cripta se podrán realizar entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. No todos son malas noticias. Los peregrinos que lleguéis en 2019 veréis por primera vez en muchos años el Pórtico de la Gloria y recién restaurado. Eso sí, tendrá que ser en visita guiada a través del Museo de la Catedral. Gracias por darle al me gusta si te ha servido esta información y suscríbete a nuestro canal para estar al día sobre el Camino de Santiago. ¡Buen camino!